Estamos con Isabel Lapuente, ella es psicóloga social, para que nos enseñe de alguna manera rápida a poder identificar nuestras cualidades y definir cuál sería la mejor carrera para nosotros, cuál es nuestra vocación. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Qué gusto, buen día. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo podemos elegir, chicos que están ya queriendo comenzar una carrera profesional, elegir de manera correcta? Bueno, en realidad son varios factores, ¿no?, los que hay que considerar. Yo pienso que no debería empezar esta búsqueda recién en cuarto medio, me parece que es un poco tarde, porque este proceso debería iniciar por lo menos, no sé, segundo, primero medio, porque es un proceso largo de búsqueda. Recordemos que una carrera profesional es algo con el que vamos a vivir toda la vida prácticamente. No es solamente una carrera, es un estilo de vida distinto, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú como comunicadora sabes, me imagino que conlleva varios procesos, por ejemplo, elegir esta carrera, levantarse temprano, saber hablar en televisión, por ejemplo, y varios otros aspectos, ¿no? Entonces, elegir una carrera comporta varios aspectos de la vida de la persona que van a ir definiéndose a lo largo de un proceso. No es un día, hay mucha gente que termina el cuarto medio y recién empieza a pensar en qué va a hacer, ¿no? Sí. Y eso es un poco tarde. Ahora bien, hay que considerar muchas cosas. Uno, que te guste, porque es algo que vas a hacer toda tu vida. Hay gente que elige una carrera solamente porque, por ejemplo, el papá es médico, entonces yo quiero ser médico, aunque no me gusta, ¿no es cierto? Porque tengo más posibilidades. O porque un test vocacional dice que yo debería hacer tal cosa. Es cierto que los test vocacionales, yo como psicóloga los aplico mucho, pero solamente nos dan un parámetro de algunas aptitudes más desarrolladas que otras que tenemos. Por ejemplo, aptitudes verbales. Obviamente, por ejemplo, para ser comunicador necesitas aptitudes verbales. Sí. Pero también se pueden desarrollar, es decir, si no las tienes muy desarrolladas, las puedes desarrollar también. Mientras que la vocación en sí misma no es tan desarrollable, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, si algo te gusta y no eres tan hábil, probablemente para llegar a ser virtuoso vas a necesitar un camino un poco más largo que alguien que tiene la virtud ya, o la aptitud, pero sin embargo vas a ser más feliz, ¿no es cierto? Claro. Entonces tienen que combinar varias cosas. Uno, que te guste. Lo primero, que me guste, Sí. Elijo una carrera que me guste. Exactamente. El factor económico interesa ahora, porque mucha gente de ahora dice, por favor, estudia, qué sé yo, se puso de moda ingeniería petrolera, porque es el auge de las petroleras y vas a conseguir trabajo de inmediato. Si tú estudias, mucha gente lo dice, derecho o eres abogado, hay muchos abogados en Cochabamba y no vas a conseguir trabajo o se te va a hacer muy difícil, ¿no? Hay mucha competencia del mercado. ¿Es otro factor que se debe tomar en cuenta? Sí, por supuesto. Es ¿Y decir, cómo equilibramos entre lo que me gusta y en lo que me va a ir bien? por ejemplo, bueno, es difícil, ¿no? Porque depende de los escenarios. Por ponerte un ejemplo, hoy puede ser que la carrera, como tú decías, de abogado esté muy Saturada, digamos, pero esta carrera la vas a tener 30, 40, 50 años y no sabes qué va a pasar después. Entonces, si bien es cierto que es un factor a considerar importante, porque además no es solamente ni en Cochabamba ni en Bolivia, sino en el mundo entero, las carreras profesionales en general muchas están saturadas, ¿no? Sí. Porque ha habido un boom de la profesionalización. Pero hay que considerar que también es cierto que después vas a especializarte, idealmente, ¿no? Claro. Una maestría, un posgrado, un doctorado, etcétera. Entonces, eso te va a hacer más competitivo en el mercado. Ahora, en realidad, no solamente los factores económicos importan, sino también dónde vas a estudiar. También la trayectoria familiar que hay en esa área. Por ejemplo, lo que yo te decía del médico, ¿no? Si yo tengo un papá médico, un tío médico, es mucho más probable que sea más fácil insertarme en el mercado. Claro. O en el caso de los abogados, es mucho más fácil insertarme en el mercado si yo tengo referencias familiares, si yo tengo conocidos en el mercado, que si yo soy la primera generación de mi familia en esa área. Entonces, obviamente eso también hay que considerar qué posibilidades de empleabilidad hay después en esa carrera concreta. Más que solo el factor económico de cuánto gana una persona en esa área, hay que considerar qué posibilidades tengo yo a nivel social, me refiero a conocer gente en esa área, de poder insertarme, ¿no? Pero también es cierto que tengo que considerar dónde quiero vivir. Porque, por ejemplo, muchas personas, nosotros sabemos, muchos profesionales también se van a vivir fuera del país o a otras ciudades, por ejemplo, Santa Cruz, La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que considerar, una vez que yo salga profesional, dónde quiero vivir. Si yo quiero vivir en Cochabamba, tengo que analizar el mercado laboral cochabambino. Claro. Por ejemplo, imagínate que quiero, de hecho, a mí me ha pasado, yo quería ser ingeniera genética cuando era chiquita, cuando estaba en el colegio, pero ¿qué posibilidades hay de realizar esa profesión acá? Claro. Mínimas, ¿no?
Entonces hay que considerar esos factores a la hora de también elegir la carrera, ¿no? No solo lo que te guste, también qué posibilidades laborales reales hay de insertarse. Si hay o no un mercado, Para esa pensar carrera. también dónde quiero vivir, si soy o estoy estudiando medicina, tengo que tenerla clara, que deberé irme un tiempo del país para buscar una especialidad afuera, tengo que tener claro que debo estudiar muchos años, porque la medicina es así, a diferencia de otras carreras más cortas. Ahora hay carreras que en 3, 4 años uno adquiere su título profesional y puede ya comenzar a trabajar. Hay muchos aspectos que uno tiene que considerar. Yo me quedo con lo primero que decía Isabel, no hay que pensar en cuarto medio, no. Hay que empezar ya, bueno, ahora es sexto de secundaria, ¿no? Claro. Hay que empezar comenzando la secundaria ya a ver qué es lo que nos gusta, a qué nos quisiéramos dedicar y también un poco ir analizando el mercado, ¿no? Y una clave importante, que es cierto, o sea, es muy importante, te lo digo yo como psicóloga porque también tenemos trabajo de eso, es hacer test vocacionales. Es importante porque así yo puedo ir viendo en qué soy hábil, ¿no es cierto? Y también descubriendo, porque en realidad la orientación vocacional te ayuda a descubrir qué quiero, qué me gusta. Pero algo que también es importante es el ensayo y error, es probar, es decir, por ejemplo, aprovechar las vacaciones de invierno y de verano para ir conociendo gente del área. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar Derecho, trataré de conocer a alguien, ir a ver qué hace en el contexto laboral, hacer una mini entrevista, preguntarle, por ejemplo, qué es lo que hace, ¿no? No solamente ir y a la universidad directamente o leer un prospecto, sino conocer gente que hace lo que yo quisiera hacer, ¿no?